Buenos días, María Isabel, Natalia, Yaciri, Ardey, Sofía, Laura, Justin, Sebastián, Víctor, Arbey, Esteban, Tatiana, Pilar, están las dos, Britney, Jamie, Daniel y Xiomara. Muchas gracias, Natalia, siempre te digo Natalie, Arbey, María, las dos Marías y Yaciri. Los demás, por favor, activemos cámara. Gracias. Bueno, nosotros hemos estado trabajando lo que es química orgánica. ¿Quién me puede decir qué es la química orgánica? ¿A qué llamamos química orgánica? Las ciencias Son que los estudian las compuestos del propiedades del carbono. carbono. Son los compuestos del carbono. Cuando nosotros estamos hablando de química orgánica, también es llamada ¿cómo? Tiene otro nombre, se le llama química orgánica o también es llamada Química de los compuestos del carbono. química de los compuestos del carbono. Muy bien. Resulta que estos compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen el carbono y que se encuentran en todos lados. Es parte de la naturaleza. La química orgánica también es conocida como los compuestos del carbono. No necesariamente en los seres vivos. Denme un momento. Eso lo que hace es que estudia la preparación y la reactiva, las propiedades y las estructuras de este tipo de compuestos. Como bien decían ustedes, que también esta química es llamada los compuestos del carbono. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la química orgánica y la química inorgánica? ¿Quién me lo puede decir? En la química orgánica encontramos los compuestos del carbono, en la química inorgánica encontramos otros minerales como las sales, etcétera. ¿Tienes problemas con tu... ¿Tienes problemas con tu audio? Se escucha como entrecortado. Bueno, sí, tienes razón. La química orgánica está relacionada con todo lo que tiene que ver con el carbono. En cambio, la química inorgánica tiene que ver con todos aquellos otros compuestos, otros minerales, como lo acaba de mencionar Yaciri, como los que son las sales. ¿Listo? Esta química inorgánica lo que hace es que estudia la composición, la estructura y las propiedades de las moléculas sin base de carbono, o sea, no tienen base de carbono, ¿listo? Y la representa en la química que estudia los elementos, digamos, de origen biológico y estas tienen unas características que encontramos lo que son las sales, los metales y los minerales que no contienen carbono, ¿listo? En esta química se encuentra en menor proporción las orgánicas que sus compuestos se dividen en ácidos, bases, óxidos y sales, que eso fue lo que nosotros trabajamos la clase pasada. ¿Listo? Me decían que habíamos quedado en el mapa conceptual. Y habíamos escrito algo más del carbono. Ok. Bueno. Ya sabemos que el carbono es un elemento que fácilmente nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana. ¿Quién me puede mencionar en qué objetos, situaciones, materiales podemos encontrar nosotros el carbono? En el ejemplo que está ahí dice que en un lápiz. ¿Por qué en un lápiz? Dice, si has usado un lápiz, ¿has visto el carbono en su forma de gráfico? Grafito. Eso, grafito. Eso, De igual grafito. manera, los trazos de carbón para tu parrillada están hechos de carbono e incluso los diamantes en tu anillo o un collar son una forma de carbono. Exactamente, nosotros, ay, ojalá quien nos sueña con un lindo, precioso diamante en nuestro dedito. Original, ¿no? No una imitación, sino original. Estos diamantes están hechos precisamente de carbono. El material de la punta del lápiz que nosotros trabajamos está hecho de grafito, que es parte de lo que es el carbono, ¿listo? Cuando nosotros vamos a hacer los famosos asados,
esas fiestas que se inventa uno, pues obviamente es carbono. Hay muchas formas que nosotros podemos conseguir en nuestra vida cotidiana lo que es el carbono, ¿listo? Sabemos que el carbono es el elemento, el cuarto elemento, perdón, el elemento químico del cuarto A y el periodo 2 en la tabla periódica, ¿listo? Esto, como les decía, aparece en diferentes formas de la naturaleza, en la naturaleza. Tiene la unión de los átomos. ¿Quién me tiene el micrófono activado? Colabórenme, porfa. Gracias. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos? Señora. Bueno. Sabemos que la fórmula, la empírica puede ser que tenemos carbono, 2 átomos de hidrógeno, ¿listo? Que es lo que nosotros posiblemente conseguimos siempre en nuestra fórmula empírica. Esta fórmula es más simple, que indica que los elementos forman moléculas que proporcionan y obtienen una composición, ¿listo? Denme un segundo que sus compañeros están ingresando. Un ejemplo básico. Si nosotros tenemos un hidrocarburo formado con... ¿Cómo se forma el hidrocarburo? Con enlaces de hidrógeno y carbono. Con enlace de hidrógeno y carbono. Muy bien. Podemos tener como combustionarlo en presencia del oxígeno. Y a partir de esto ya queda carbono y 2 átomos de oxígeno, acompañado de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que forman determinadas cantidades entre carbono e hidrógeno que contienen digamos, unos moles que tienen carbono e hidrógeno. Saben que el compuesto que siempre va a estar es entre carbono e hidrógeno, perdón. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos? Señora, ¿Los demás? Señora. Señor, Ok. Hay distintas formas de nosotros representar lo que son las fórmulas moleculares. Está la fórmula condensada, la fórmula desarrollada y la fórmula desarrollada o estructural y por último la fórmula semidesarrollada. Cuando nosotros hablamos de la fórmula condensada, esta expresa el tipo y número de átomos de moléculas, pero esta no informa los enlaces que presenta esta misma. Aquí tenemos el claro ejemplo de cómo el compuesto de 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Si yo les digo 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, ¿cómo creen ustedes que iría representado? Si hablo de 6 átomos de hidrógeno, de carbono y 6 átomos de hidrógeno. ¿Cómo se representaría? En fórmula escrita. Yo imagino que carbono es la C, ¿no? El hidrógeno la Ajá. H. Ujú. Pero les estoy agregando, recuerden, 6 átomos a cada uno. 6 átomos entonces, de Entonces yo carbono. imagino por que ejemplo, es C6 y H6, que sería carbonos, 6 partículas de carbono y las otras de hidrógeno. Átomos. 6 Eso, átomos de... átomos Ajá. de carbono y las Ok. otras de hidrógeno. Muy bien. Necesito que esa parte la tengan presente porque ustedes tienen que, en las pruebas, tienen que identificar cuántos átomos contiene cada elemento. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Continuemos. Entonces les decía que el vivo ejemplo del compuesto formado por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, como lo acaba de mencionar Arbey, son C6 y H6, ¿listo? Para que por favor lo tengan presente. Esto en la fórmula molecular condensada. Cuando hablamos de la semidesarrollada, en ella se expresa solo el enlace de carbono. Esta se representa el triple
enlace de carbono, ¿listo? Ejemplo, les puede salir hidrógeno, carbono igual o 3 rayitas de carbono e hidrógeno, ¿listo? Ahí se está representando este enlace triple de carbono-carbono. Cuando nosotros hablamos de desarrollada o estructural, esta tiene dos nombres, desarrollada o estructural, esta representa todos los enlaces de las moléculas. Van a conseguir hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno. Esta simplemente se presenta en la mayor parte de los casos que esta bastará en ser una fórmula semidesarrollada como tal. Denme un momento. A ver. ¿Listo? Si voy muy rápido o no entienden, me dicen, yo me devuelvo sin problema. ¿Listo? Bueno, en la geometría, vamos también a encontrar unas escrituras que indican la distribución de estos átomos en el plano o en el espacio. ¿Listo? En esta vamos a encontrar lo siguiente. Ya les voy a proyectar pantalla para que me puedan entender más fácil. Si alguien se puede comunicar con Jensi, la tengo están tratando de ingresar hace rato, pero que tenga paciencia porque creo que el internet lo tiene bastante bajito. Bueno, mire, aquí geométricamente, aquí sí podemos encontrar nosotros estas abreviaciones, ¿listo? A esta se le llama plana. Como pueden ver, aquí tenemos un carbono con 3 átomos de hidrógeno, seguido de un átomo de carbono y 2 de hidrógeno. ¿Se están viendo? A eso es lo que me refiero, que ustedes deben de estar atentos. Recuerden que esto es un átomo que acompaña en este momento. El que tiene es el hidrógeno, ¿listo? Es el que está acompañando. Así no se vea el número 1 al lado del carbono, pero entonces digamos que ese 1 es como invisible, pero ahí está. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Aquí tenemos también las tridimensionales. Como pueden ver, las cuñas y las líneas discontinuas pretenden ayudar a dar perspectiva a las moléculas. Tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, y hidrógeno está en el plano. Miren dónde está hidrógeno, ¿sí ven? En cada una de las líneas se encuentra ubicado el hidrógeno. Esta detrás del plano tenemos lo que es el carbono y los 3 átomos de hidrógeno que están adelante de este plano. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos? Señora, Señora. Bueno. Esta parte que les voy a mencionar, nosotras lo estuvimos trabajando en el 4º periodo el año pasado. Los tipos de cadenas del carbono. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cadenas del carbono, en los compuestos orgánicos, los átomos de carbono se unen entre sí formando cadenas que pueden alcanzar unas longitudes considerables. A esas longitudes les llamamos cadenas carbonadas. En la secuencia de los átomos de carbono unidos entre sí que forman el esqueleto de una molécula orgánica. Y aquí hay un tipo de diferentes cadenas según sea su forma abierta o acíclica. Los átomos del carbono extremos están unidos entre sí y, digamos, no toman forma de anillos o cíclicos, sino que pueden ser lineales, ramificadas,
cerradas o cíclicas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos el ejemplo con los lápices? Señora. Voy a empezar a ver. ¿Quién de ustedes me muestra cómo se arma la cadena lineal? Recuerden que estamos hablando, cuando hablamos de la cadena lineal, no llevan ningún tipo de sustitución. Los átomos de carbono pueden escribirse en, digamos, en una línea recta, aunque también se puede escribir retorcida para ocupar menos espacio, y es importante que se pueda ver, aunque esté torcida, la cadena lineal. ¿Listo? ¿Quién me puede hacer la cadena lineal? Me la puede enseñar. El ejemplo lo hicimos hace 8 días, hace 15 días. Recuerden el lápiz. Ajá. Exacto, Andrés. Muy bien. A ver, déjenme aproximar. Mírenme aquí. Cuando nosotros hablamos, ahí en el super tablero. Profe, Dime. Dime. la cadena lineal no es aquella que se unen los átomos entre sí. Exactamente. Entonces, mírenme acá. Aquí tenemos lo que es carbono, ¿cierto? Carbono, carbono y carbono. ¿Listo? Entonces, vamos a armar la cadena lineal. Entonces, aquí tenemos carbono, carbono. Aquí se nos está dando una cadena lineal. ¿Listo? ¿Ahí alcanzan a ver todo el tablero? Sí, profe. ¿Listo? Aquí se nos está dando la cadena lineal. Así les puede aparecer. ¿Ok? ¿Creen que de otra forma se puede hacer, presentar la cadena lineal? Verticalmente. A lo largo. Ajá. ¿Qué más? También puede ser una línea inclinada. ¿Cómo? Ella se puede presentar de todas las formas mientras esté unida, ¿no? Exactamente. Siempre y cuando se encuentre unida, simplemente se nos va a dar esa cadena lineal. ¿Ok? Para que por favor lo tengan presente ahora. ¿Entendidas allí? Sí, profe. No necesariamente digamos que la cadena lineal, si yo retiro esta y la pongo así, ¿se nos sigue presentando la cadena lineal? Sí. Exactamente. Muy bien. Continuemos. Bueno, aquí tenemos nuestra cadena lineal. Ahora vamos a hablar de la ramificada. De alguno de estos carbonos que se encuentran aquí, de la cadena lineal, que es la base, sale otra cadena secundaria, otra rama. Se le llama cadena o rama. ¿Listo? Entonces, si me está diciendo que de cualquiera de estos átomos se desprende la segunda cadena o rama, ¿qué podría hacer yo aquí? Podríamos poner una C ahí abajo. Ah, sí. También se puede poner arriba, ¿no? También se puede poner arriba. Muy bien. Aquí yo acabo de armar mi cadena ramificada.
¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, También al lado de la C de abajo también se puede unir con más. exactamente, si yo me vengo acá y armo un carbono aquí, ¿estoy o no estoy en cadena ramificada? Sí, Sí, todavía. señora. Entonces puede salir de cualquier parte mientras Eso esté unida, así, ¿no? A otra. exactamente. De alguno de los carbonos de cada línea, si sale otra cadena secundaria, llega, es ramificada, ¿listo? Cualquiera, ¿ok? ¿Hasta allí vamos? Sí. Bueno, continuemos. Sí, señora. Resulta que ahora vamos a hablar de la parte cerrada o cíclica. El último carbono de la cadena se une primero de forma, formando como un ciclo o un anillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me dice qué debemos hacer? Digamos que este es mi carbono. Tengo mi carbono aquí, por aquí tengo mi carbono, ¿cierto? Por acá tengo otro carbono. Una línea diagonal y ahí Ajá. Por el acá. otro carbono. Por acá tengo otro carbono, por acá tengo otro carbono, y por acá tengo otro Hay que carbono. unirlos a todos. Que el último toque el primero, es que fue el Ajá. primero el último. Sí, entonces, unimos este, ¿cierto? Unimos este, uno este, uno este, uno este, uno este, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Será que Sí. aquí se me está dando o no se me está dando? Sí. Sí, una pregunta. Dime. Si uno pone, digamos que en los palitos que usted le sacó a los carbonos, uno pone un carbono por allá afuera, ¿qué vendría haciendo? ¿Cómo? Trata de hablar un poco más despacio porque se siente entrecortado se me fue. Bien. Ajá, Usted a cada carbono le puso unos palitos por afuera, ¿no? esto. Entonces, a uno de esos palitos usted le pone un carbono. ¿Qué vendría haciendo ahí? Sigue siendo cíclico porque resulta que todos están unidos. Y nos dice que simplemente el último se une al primero, sigue la secuencia. ¿Sí me hago entender? Sí. Ok. Entonces, esa es una forma O sea como que afuera nosotros, le pueden poner más. esa es una forma como nosotros podemos representarlo, de forma cíclica. Pero también podemos hacerlo de forma un cuadrado o de forma un triángulo, ¿sí o no? ¿Hasta allí vamos? Señora. Señora. Entonces, digámoslo. Aquí tenemos, voy a borrar eso por aquí para que hagamos otra repetición posible. Ay, tenemos carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno y carbono e hidrógeno. ¿Qué hago ahí para formar nuestro... Unirlos. Aquí me puse, esperen que me puse dos y no a dos. ¿Cómo? Unirlos. Entonces, nos dice que todos tienen que estar unidos. Se viene, se viene y se viene. ¿Qué tipo de cadena es? Cíclica. Cíclica. Ok. Si lo hacemos en esta parte acá, alcanzan a ver, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí y tenemos aquí. Vamos a unir, se unen, se unen, se unen y se unen. ¿Cuál sería? Sigue siendo cíclica. Siguen siendo cíclicas. ¿Por qué?
Porque une el último con el primero. Porque se une el último con el primero. Muy bien. ¿Hasta ahí no tenemos dudas? ¿Esa No, solo se profe, de llama momento. psíquica o tiene otro nombre? Se Que usted llama, había dicho ahorita otra cosa. sí, se llama cíclica o cerrada. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Desde que inicia, no se desprende. ¿Lista? ¿Hasta allí vamos? Señora. Bueno, continuemos. Bueno, ahora continuamos con las clases de carbono. En estas clases de carbono encontramos lo que son los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuartiarios. Déjenme yo ponerlo aquí. A ver. ¿Listo? Esta también nosotros la vimos la clase pasada. Cuando nosotros hablamos de los carbonos primarios, resulta que este es un carbono que está unido a un átomo de carbono. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Año tiene que conectar. Ese año tengo. Víctor, desactiva tu micrófono. Ya lo voy a desactivar. Porfa, colaboren porque hay veces estoy acá entretenida y no estoy pendiente de los... Bueno, entonces, decíamos que cuando hablamos de primario, un carbono primario siempre está unido a un átomo de carbono. A ver. Vamos a nuestro tablero. ¿Ahí lo están viendo? Ahí. Señora Isabel. Tengo calor. Bueno, entonces continuemos. Nos dicen que este carbono primario siempre está unido a un átomo de carbono. Entonces, tenemos aquí carbono y carbono, ¿listo? Estos carbonos están unidos. Entonces, este está unido a este y acompañado de hidrógeno. ¿Listo? De hidrógeno.